Hola, ¿se me escucha Romina, bien? yo te escucho bien. ¿Vos? ¿Cómo estás, Enzo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, bueno, recién hice una pequeña presentación de Romina para el público que no la conoce, pero bueno, quiero que vos te explayes un poquito más a qué te dedicas y si puedes un pequeño resumen de tu historia por este paso de este mundo que estás transitando. Bueno, yo soy Romina Madrid, enseño Tantra. Mi historia comenzó hace muchísimos años, hace más de 20 años. Lo primero, el primer lugar que se puede decir, el primer espacio, ámbito, comunidad a la que entré fue mi escuela de Kung Fu cuando tenía 15 años. Ya mis padres hacían kung fu en otras escuelas distintas, así que ya tenía, digamos que todo eso igual era para mí como un espacio común. Y bueno, la verdad que encontré una escuela de kung fu así como súper espiritual en el buen sentido, en el sentido de llevarlo a cabo, que creo que es lo más difícil, Sí, el mm, mayor sí, desafío. Y a partir de ahí yo era una adolescente que ya trabajaba, porque trabajé desde muy chica en una empresa familiar, así que salía de la secundaria y me iba ahí, me la pasaba leyendo libros, tenía la biblioteca, entrenaba, era una máquina en esa época, en la época de la adolescencia, que estaban ahí como todas las hormonas a flor de piel, yo la descargaba sí. entrenando, sí, a full. Claro, sí, sí. El otro día encontré una foto mía de que estoy rapada así, con una cara de Terminator, eh, tremenda. Mis compañeros de Kung Fu todavía se acuerdan, siempre me dicen, no, la cara que tenía, como la cara así de asesina mortal. Pero yo era flaquita, igual a mí me tiraban, pero bueno, era fuerte también. Claro, sí, sí. Y, y bueno, me empecé a relacionar con un montón de personas que hacían diferentes cosas que en esa época, pero eran mucho menos conocidas que ahora, como, qué sé yo, una chica hacía Reiki, otros hacían Shiatsu, el otro Chikun, o sea, había muchas formas de alimentación también, macrobiótica, vegana y cosas que en ese momento yo no entendía o no sabía, pero sí que crecí en ese lugar como con mucha curiosidad, sabiendo que interesándome, digamos. De Sí, ahí sí. una cosa, mi crecimiento fue ahí adentro, por decirlo de una forma. El crecimiento en Kung Fu también fue cambiando, los profesores también en un momento se separaron, y igual el contacto con ellos continúa. Y bueno, estudié Reiki muchísimos años con una maestra que era argentina, pero venía de Italia 2 veces al año, entonces yo fui la organizadora acá en Argentina, tenía 19 años en esa época. Una maestra que o sea, trabajaba más allá del Reiki, o sea, trabajaba así como severamente sobre la conciencia. Ah, importante. Y sí, re. Y, nada, cada seminario de ella me catapultaba muy alto, por decirlo de una forma. Era como Claro, una sí, sí. patada en la cola, así como en el culo, como muy alto. Sí, sí. Y a medida de eso, estamos hablando de 19 años, así que en ese tiempo estaba creciendo todavía. Me mudé sola, tuve experiencias en diferentes relaciones, era muy curiosa, estudié de todo, me recibí de algunas carreras así intermedias como, no sé, instructora de educación física, no sé, hice de todo, la verdad que hice de todo. Sí, sí. Y estudié antropología también, que es una carrera que, bueno, después por una cuestión de mudarme de ciudad no pude continuar, pero me encantaba, o sea, siempre todo lo que era el conocimiento para mí era súper interesante. Enriquecedor. Sigue siéndolo, pero en esa época, en los 20, era muy curiosa y pasaba o sea, me comía el conocimiento, por decirlo de una forma. Entonces, como Ah, sí, no sí. pasaba de taller en taller, seminario en seminario, tenía muy buen ojo para los maestros, no, por suerte. Y ya desde mis 20 tuve la sexualidad, mi contacto con la sexualidad estuvo siempre, en el sentido siempre bueno, siempre cuento que cuando era chica mi mamá nos cuenta que pueden pasar cosas como las que habían pasado en mi familia, como abusos sexuales, Ujú. y tratando ella de educarnos y de prepararnos para que no nos pasara lo mismo. Siempre Claro. puso adelante nuestro material, sí que es difícil de enseñar algo, transmitir sin generarle miedo a los chicos, así que crecí un poco en ese tener que ser fuerte y qué sé yo, y de ahí quizá el kung fu.
muy masculino en ese sentido. Y ya en mis 20 o un poquito más, me fui, ya cuando tenía más el arte dominado, me fui más a lo femenino, por decirlo de una forma. Ya el arte del Kung Fu, aunque no parezca, se empieza a mover uno distinto. Sí. Y bueno, el tema de la sexualidad era como, para mí era como súper importante, pero no encontraba un lugar para estudiar acá en Argentina. Y de repente tuve una relación, tuve varias relaciones en mi vida, así de más o menos, diría como trayectos de 4 años, y en la que no conectábamos. Era un chico más grande que yo tenía 20, no conectábamos sexualmente, y ahí empezaron los problemas sexuales, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, yo ya había relacionado la sexualidad a las emociones, a los altibajos, al te amo, de odio, porque siempre fui muy fogosa, así como muy pasional, y con eso viene todo. No viene solo la parte linda del sexo, sino viene todo el quilombo emocional. El combo completo. Claro, y se ve que internamente yo dije, no, hay que ser un monje espiritual y qué sé yo, y bueno, y conozco a esta persona que me da la razón prácticamente. Me dice, ¿querés ser un monje? Ok. No conectábamos, y ahí, bueno, empezamos a buscar juntos, e intentamos un montón de cosas, hicimos muchos líos con respecto a eso, buscando las respuestas. Era muy difícil encontrar a alguien en Argentina que se sintiera bien, ¿no? Caímos en otros lugares que por diferentes razones o estaba bueno lo que hacían, pero la persona que lo daba no estaba, yo no percibía que tenía las intenciones claras, o tenían las intenciones claras, pero no estaba muy bueno lo que hacía, claro. Así que fue difícil en ese momento, nosotros no lo logramos en ese momento y nos terminamos separando. Después yo sí empecé a encontré una maestra en Europa, y mientras tanto me fui formando en lo que son en el instituto, no, en el centro de Osho Akid, en el que teníamos un maestro que falleció también. O sea, fue un camino arduo el llegar al Tantra y poder transmitirle a mis alumnos lo que les transmito. No ha sido fácil. ¿En qué año estamos hablando de eso? De los 20. Yo con los años de mis años, y tenía 25 años más o menos. Y 24. En la época, ¿qué época era? ¿1900 o 2000 ya? Y yo en el 2001 terminé la secundaria, así que habrán sido a los, no sé, 2005 más o menos. 2005. Más o menos 2005 más o menos, 2004, 2005. Así que bueno, mientras tanto, de todas formas, me formé como terapeuta corporal bioenergética, hice un montón de otras formaciones, pero la terapia corporal bioenergética, cuando un buen maestro que tengo me dijo como que era lo más cercano a poder estudiar algo en un instituto confiable. Así que estudié eso, como 4 años. Así que, entre otras cosas, soy terapeuta corporal. Y la verdad es que años mucho más tarde descubrí en Europa que la mayoría de los profesores de Tantra se forman también como terapeuta corporal bioenergética, o la usan como les enseño yo a mis alumnos, porque en realidad es como un atajo al manejo de la energía del cuerpo. Si bien no nos movemos dentro del paradigma de la bioenergética, porque es el psicoanálisis, y el tantra de alguna forma lo trasciende, si todo lo que vos lleves a la meditación lo vas a trascender, sí que como herramienta es muy útil. Lo mismo, bueno, estudié en el centro también de Argentina con Tab Nar, que falleció, bueno, como les digo, pero bueno. Todo lo que los maestros estudié con Richard Moss también, unos muy lindos maestros tuve, la verdad. Así que nada, ahora tengo una escuela de Tantra. También lo que yo hice, más allá de lo que haya estudiado, es de ver, como siempre le digo a la gente, no crean lo que leen o lo que enseñan, como traten de ver cómo se siente en el cuerpo, qué es real para ustedes,
que lo pueden llevar a la vida práctica y cotidiana, y si no lo pueden llevar, le ponen una pausa y dicen, ok, bueno, esto todavía no lo entiendo, Todavía no es para mí. pero en algún momento llega esa información, todavía me sigue pasando a mí con algún sutra o alguna cosa que digo, no es que ya está, ya terminé, dejé de aprender tantra, yo sigo aprendiendo tantra toda la vida. Sí, seguro. Y a veces incluso me sorprende, a veces llego a conclusiones por mí misma y me sorprende cuando veo esta meditación del eje que hago yo. Esa la descubrí yo, o sea, es como un espacio interno en el que descubrí que había algo. El otro día estaba buscando unas cosas así en tibetanas, no me acuerdo que estaba googleando, algo como de otro país, de otra cultura, y descubro el dibujo similar. Y dije, como un dibujo antiguo, que estaba este dibujo, y reconocí el mismo, claro, reconocí el ancla. Y dije, wow, o sea, claro, somos seres humanos, así que lo que sea que yo descubra o que vos descubras, es algo humano que tenemos todos, pero la verdad que es lindo también como comprenderlo, algo que si hubiera visto ese dibujo, no sé, 10 o 20 años antes, no lo hubiera entendido, pero ni ahí. No, o sea, hubiera sido un lindo dibujo y no. Sí. Sí. Así que es lindo descubrir eso, es lindo seguir aprendiendo también. Y bueno, ya hace unos años, desde que tuve una hija, digamos, como que mi hija, al tener una hija, me llevó a mí a anclar a la tierra y empezar a darle forma a esto, dejar de siempre estar la eterna estudiante y empezar a darle forma a la cosa, a aprender, a establecerse en un lugar. Y acá tenemos la Escuela de Tantra en Mar del Plata y a la vez... ¿Hace cuánto que está la Escuela de Tantra? La verdad es que no sé cuándo se fundó realmente. ¿Sabes cuándo surgió la Escuela de Tantra? En un seminario que hicimos con un colega en Barcelona. Ahí surgió Tantra Vitalidad. Ese fue la primer chispa, pero eso fue hace muchos años ya. Debe haber sido cuando yo tenía, no sé, 27 años, mi hija había nacido ya, pero era chiquitita, 27 años, una cosa así, y de ahí fue creciendo la cosa, tuvo un espacio físico, muchos espacios físicos, que el consultorio, que el lugar que alquilás por hora, que bueno, que tenés problema, que esto, que lo... Bueno, hasta que decís, no, bueno, necesito mi propio espacio, y el espacio físico así como lo tenemos ahora, hace 2 años, más de 2 años y medio, así que... así grande, ¿no? Porque teníamos otros espacios, pero bueno, fueron cambiando. Así que por ahora es ese. Y lo lindo de esto, lo interesante es que después de estos encierros que nos hicieron, estos confinamientos. Confinamientos. Claro, no me quedó otra que hacerlo online, que era algo que yo siempre quería hacer. Así que como que abrió también, es un desafío todos los días combinarlo online a lo presencial, es algo que aprendemos todo el tiempo, ¿no? Pero lo online, la verdad es que abre gente de todo el país y de todo el habla hispana. Así que eso es muy interesante. Eso, para los que pudieron aprovechar esa nueva movida, les fue bien, siempre. Sí, no me fue fácil, tengo que decir, porque tuve que ir a comprar una computadora que no había, cambiar el celular que no había, o sea, fue como todo nada soportaba los software ni nada, se caía todo abajo. Esos días, esos 15 días antes que tenía entre la clase que había dado presencial, la formación era presencial antes, di el primer módulo y cae la cuarentena, así que tuve como unos 15 días como para apurarme. Por suerte mi hermana me ayudó mucho, estaba re nerviosa en la primera clase online, y después los desafíos de mostrar los ejercicios y todo eso online se fue armando con ayuda de amigos, o mismo estas luces que me iluminan, también me las hizo un amigo. Sí, esa adaptación. Sí. Bueno, Romy, ya que estamos, si podés darnos un pantallazo, ¿qué es el Tantra? Para sacar un poco el mito de la gente, de lo que piensa, que cada vez que digo estoy estudiando Tantra, me miran con cara rara, me ven con cara de... Pero curiosos. ¿Qué me va a hacer? Sí, curioso, sí, pero está curiosos. Interesado. Sí, está claro, interesado. Es como, ay, ¿qué? Pero ¿y qué? Sí,
Yo no sé si Hay me como ojean, me ven, dice, este se puso algo, no, no sé, algo raro, es algo una raro. mezcla de sentimientos, ¿eh? Porque no es solo, uy, qué raro, sino como que también atrae, como que descubro Sí, sí, esa sí, sí, contradicción. esa inquietud a ver qué está viendo, o sea, qué está Mm, haciendo solo o qué está sí, estudiando para ver qué dar. claro. Y bueno, ¿y Bueno, cómo nosotros, cómo se va a aplicar eso a la vida después? ¿Cómo lo podemos aplicar a cada uno? en realidad el tantra es una forma de vida, por decirlo de alguna manera. Es una forma de vida, es un estilo de vida, es un estilo de vida donde incorporamos, si lo tuviera que decir ahora, sería como incorporar lo espiritual al mundo terrenal. Está bien. Entonces, no buscamos como... Estamos muy acostumbrados culturalmente a separar la materia del espíritu, Mm, o nuestra vida cotidiana de un espacio espiritual, ¿no? Si los que están acostumbrados a, no sé, haber ido a la iglesia o algún espacio así espiritual, ¿no? Uno se traslada y va hacia ese lugar y después la vida cotidiana parece como, no estoy generalizando, no significa sí, que sea sí, así para todos, como si lo sí, espiritual estuviera en otro lado. Acá no, acá lo que hacemos es lo espiritual está en nosotros y lo que vamos haciendo es como sacar, por decir una forma, o limpiar todo lo que no somos nosotros. Eh, Así que nada, básicamente eso es lo que hacemos en todos los ejercicios, ¿no? Eso. sí, sí, Sacar todo lo que hay sí, sí, puro. sacar Sacamos todo, todo el sí, sí, tiempo lo que y no somos cuesta, nosotros. cuesta, sí, sí, cuesta. Y Este, depende del y- día. sí, depende del día, depende de lo que te pasó, y hay Mm, veces que esas cosas no, el cerebro las bloquea mm, y las terminás sacando por otro lado, que eso es lo sí. que vos haces con la bioenergética. Mm. Sí, todos somos espíritu, todos somos luz y lo que a veces escuchamos en las redes, o por lo menos yo tengo todas las redes así como holísticas, todos somos, aparte que estamos conectados entre nosotros, somos esa chispa divina, no quiero quedar con esa palabra que se usa siempre, Sí, pero realmente somos eso, tenemos ese centro y tenemos esa luz, ese espíritu. Lo que hacemos nosotros es sacar todos esos condicionamientos que no son solo mentales, son mentales, pero también son tensiones musculares, están en nuestro cuerpo también, son memorias, son recuerdos que hemos tenido en nuestra vida, incluso desde la panza de nuestra mamá o dentro de los deseos de nuestros padres. Entonces como que vamos limpiando todo eso para poder simplemente liberar esa luz que llevamos dentro y poder ser, el resultado es libertad, es sí, sí. espontaneidad, es poder moverse como cuando éramos niños, poder reír, llorar y cambiar de emociones libremente, no Mm, tan controladamente, estructuradamente. sí, Y está bueno, bien, y ahí tenemos un montón, a veces depende la vida de la persona, un montón de bloqueos más fuertes o menos fuertes, o depende el día. está bien. O sea que desde la panza, todo lo que nuestra madre genere, eso se va a generar también en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Lo que pasa, el espíritu es intocable. Mm, El sí, espíritu es es cierto. intocable y permanece así puro como el agua cristalina. Como digo siempre, a veces la gente dice, no, porque me lastimó y qué sé yo, y no está mal que lo digamos y nos quejemos a veces, pero Sí, en realidad nadie nos puede lastimar. Cualquiera que haya meditado y que haya entrado en sí mismo se da cuenta que nadie te puede en realidad lastimar lo que es importante, que es el espíritu. Nadie puede llegar a ese punto. ¿Qué me preguntaste de la panza de la mamá? Lo que claro, pasa es que ya nuestro nacimiento viene por un deseo, consciente o inconsciente de nuestros padres. ¿Sí? Inconscientes si solamente tuvieron sexo a lo loco y fue llevado por el deseo. sí, Conscientes si decidieron que querían tener un hijo. Y de ahí todo lo complejo, ¿no? Si querían, sí, cómo sí, querían que fuera el hijo, lo que nuestros padres ven en nosotros mismos, lo que siente mamá cuando estamos en su panza, si siente miedo, si siente angustia. sí, Durante por el 9 meses deseo, el somos parte embarazo. del cuerpo de mamá, claro. Durante nueve Está bien. meses somos parte de su cuerpo. Pero Mm, bueno, eso no es que tampoco nos, como se dice, como que nos... nos Sácate. marca. Claro, no es que no nos marque, depende cada uno, pero no nos, ¿cómo se dice cuando algo es sí o sí así?
Ya hasta Sí, como que ahora no, me faltan palabras. sí, sí, y eso que no hicimos a las 9, sino peor. Menos mal. Sí, sí, es como que te rige sobre algo que vas a vivir. O sea, te va a marcar de ahí de por vida lo que vas a vivir. Sí, pero no significa que, ¿cómo se puede? Te condene, ahí está. No Ah, significa que te condene. Ninguna experiencia en realidad significa que nos condene. Ni siquiera el otro día estaba hablando con una chica, por ejemplo, que tuvo una experiencia muy traumática hace poco. Y está bueno también eso, determinar que no somos el cuerpo, no somos la mente, o sea, somos algo más allá de todo eso y es más de lo que podamos pensar, sino que está bueno como sentirlo. Y si no lo sentimos, porque si esta Romina le estuviera hablando a la Romina que empezó, no entendería nada de lo que estoy no. diciendo, pero sí a través de técnicas muy específicas se puede entrar en el observador interno, se puede entrar en esto que yo hoy estoy contando y que me pueden o no creer, pero existe el observador interno, la conciencia de la conciencia existe y se puede llegar a través de múltiples formas de meditar. El tantra Seguro. son formas de meditar, hay muchas. Nosotros seguimos el linaje de Osho, Ujú. porque Osho tuvo una forma mucho más coloquial y para mí humana, cotidiana, para poder explicarlo, para poder unir Oriente a Occidente. Entonces diseñó meditaciones también activas donde uno se puede mover, uno puede hacer catarsis, uno puede bailar. Entonces hay que sacar también esa idea de que uno solamente medita con los ojos cerrados y haciendo om en un Sí, paisaje hermoso. O sea, no vayas a meditar en un lugar muy feo porque sí, no es sí. meditación. Entonces no hay situaciones ideales para meditar. De hecho, la forma para mí que más te fortalece es cuando uno entra en meditación en situaciones de peligro o en situaciones de Claro. dificultad. Sí, sí, cotidianamente. En cualquier Claro. momento vos estés en un estado meditativo. Sí, y también cocinando, haciendo deporte, con la pareja, con las relaciones uno se puede encontrar a sí mismo en una Sí, relación. de un estado más de Eh, conciencia sería, ¿o no? Es que el tantra es eso, nosotros estudiamos el Vigyan Bhairav Tantra, que son técnicas para ir más allá de la conciencia. Y la conciencia no es algo, hoy se lo expliqué o ayer, no, ya ni me acuerdo, pero se lo expliqué a un alumno que le decía, la conciencia no es algo intelectual, no es algo, ok, ya entendí esto y como, bueno, ya está, ya sé cómo ser espiritual y no violencia y no nada. Sí, sí. Todo muy No, lindo, pero sí, sí. no es algo intelectual. Eso sería, yo me acuerdo que hace muchos años, antes del Tantra, veía esta diferencia que hacían en los libros del Tao Te Ching, el Tao Te Ching me gusta muchísimo y es muy parecido al Tantra. Para mí, estoy segura que tiene el mismo origen. Está la diferencia entre entender y comprender. Cuando uno entiende, lo hace a través del intelecto, pero el intelecto es muy limitado. Es muy limitado. Está limitado por el lenguaje, está limitado por las clasificaciones, está limitado también por las emociones. Un día te dice una cosa, un día te dice lo amo y otro día te dice lo odio. Un día te da un montón de razonamientos de por qué deberías hacer algo y el otro día te da un montón de razonamientos por qué no deberías hacer lo mismo. Entonces el intelecto no es un lugar fiable, por lo menos para decir, bueno, nos guiamos por acá. Sí, sí, La sí. conciencia es comprender algo, es cuando uno comprende, crece de algún modo que ya no se puede volver al tiempo atrás. O sea, es como que uno está en la primaria y va pasando el primer grado, segundo grado, tercer grado, y por más que vos quieras, porque te gustaba jugar en el jardín de infante con los muñequitos, y ya no podés porque ya no te atrae jugar con los muñequitos, porque no tenés esa mente, ya creciste. Entonces, el Tantra busca eso, busca crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, de manera que uno vaya comprendiendo cosas y eso quedan como impresiones en el espíritu, en la conciencia y no se puede volver atrás. Claro. Sí, sí. Sí, sí, es un avance que no tiene retroceso. Además llega un momento Sí. que la información no te deja ir para atrás. Por eso, yo qué sé, muchas veces cuando las personas me dicen, no, pero yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y después se dan cuenta que se chocan con una pared
o que no continúan, es como diciendo, bueno, pero el proceso todavía no está en vos, o sea, todavía te falta como para decir, bueno, esto ahora es mi punto, es como decías vos, si yo ahora, no sé, al Enzo de hace 20 años le digo sobre todo esto, me va a decir, no, yo quiero laburar y quiero ganar plata, o sea, lo único que interesaba. Entonces era eso de decir, bueno, cada uno tiene su tiempo y tiene su proceso y va a llegar al nivel donde tenga que llegar, no volver para atrás. Sí, sí, lo que sí cuando uno va haciendo esos saltos y eh, te vas como, para mí la palabra ahora es liberar, como que te liberás de, o sea, te da como, cuando uno tiene determinado, todos tenemos límites, ¿no? Que es el límite de nuestro ego tenemos todos, que son con qué nos identificamos nosotros, somos hijos de, hermano de, familia de, lo que sea, soy vivo acá en esta ciudad, la economía de esta forma, la historia que nosotros nos contamos es el ego. Y tenemos, está limitado acá, ponele. Lo que pasa con estos saltos de sanación o de conciencia, o lo que pasa a través de la sanación, o sea, la conciencia que trae la sanación, por ejemplo, es que se abre el rango en el que nos movemos. Entonces, si antes estábamos limitados, solo nos movemos acá, ahora podemos hacer eso y esto. Y a medida que uno va creciendo, va ampliando como ese rango y las cosas que uno puede llegar a hacer. Entonces, mientras más, para mí por lo menos, mientras más vamos creciendo en ese sentido y comprendiendo, más libres en realidad estamos, como más alivio tenemos. Entonces, creo que para la gente que está dudando si hago esto o no hago esto, creo que eso es una buena, ahora diría, ¿no? Como que es un buen parámetro, o sea, te vas a sentir bien, realmente bien. O sea, es un camino que es alucinante, sí, es vertiginoso, sí, es peligroso, sí, no se sabe, o sea, te va a mover la estantería y espiritualmente es una muerte, o sea, lo que creías que eras, donde creías que estabas, como pensabas, y ahí es donde está el dolor, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Que es a que me duela, que me cambie la vida, y sí, te cambia la vida, y sí, duele. Sí. Pero cuando cambiás no volverías atrás ni loco. Sí, es una transformación. Sí, es verdad. El miedo, yo qué sé, el miedo de decir, ¿y mañana qué va a pasar? Si continúo con esto. O sea, de decir, no sabes, mañana lo manejarás. Claro, pero sí, ahí donde uno se pone un freno a muchos y dice, no, tengo que seguir con lo que estoy porque me da seguridad, entre comillas, ¿no? Sí, una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Y hablamos de la bioenergética. O sea, ¿cómo es para vos la bioenergética? ¿Qué es para vos? ¿Y cómo se trabaja la bioenergética? Bueno, la bioenergética la fue diseñando Alexander Lowen, que fue un psiquiatra. Él ya venía trabajando con Reich, que fue colega de Freud, así que más o menos estamos ahí para ubicarlos un poco en la época. Viene del psicoanálisis, en cierta forma. Alexander Lowen murió como casi a los 100 años, creo que a los 99 años, murió hace relativamente poco, hace unos años. Tiene una cantidad de libros y trabajo muy interesante, donde en la época que él empezó a desviarse, digamos, no del psicoanálisis, pero sí de los métodos que se usaban entonces, que era a lo mejor como hablar con el paciente y dejar que la sanación se produzca sola, él empezó a sostener que el inconsciente está en el cuerpo. En esa época incluso Freud no encontró en dónde estaba el inconsciente, él decía debe estar en alguna parte del cerebro, pero estamos hablando de hace muchísimos años donde la medicina ni la tecnología todavía no saben dónde está el inconsciente. Pero Alexander Lowen decía que para él estaba en el cuerpo, que el cuerpo manifestaba ese inconsciente. De hecho, si analizamos en las cosas cotidianas, el lenguaje corporal, lo que sea, van a ver que se mueve solo la forma en que nos movemos, o sea, comunicamos mucho más de lo que podemos controlar. Y eso es porque nuestro cuerpo está formado desde antes de nacer. Se fue formando con las experiencias que tuvimos, la postura que tenemos, la postura corporal, si nos han exigido mucho, si no nos han dado lugar para ser sensibles, tenemos la espalda encorvada, si nos exigen mucho a lo mejor agachamos la cabeza, así como si nos han humillado.
Hay un montón de rasgos que incluso se puede leer de la gente que conocemos, de más o menos determinar cómo fue su vida, ¿no? Para los que Sí, sabemos sí. leer eso. Y Alexander Lowen diseñó unos ejercicios, ya vuelvo a repetir, él se inspiró de Wilhelm Reich, que hacía algo que se llamó vegetoterapia, donde Ujú. él ahí descubre a través de unos movimientos esa vibración de la que yo hablo todo el tiempo, que es esa Sí, descarga de energía que hace el cuerpo. Pero Lowell lo llevó, o sea, se puso a estudiar los movimientos de los niños, cómo descargar la energía, cómo funciona la energía en los cuerpos, etcétera, y fue como mucho más allá, o por lo menos hizo algo distinto con respecto a eso, y fue mucho más allá con respecto a las técnicas para descargar la energía del cuerpo. Nosotros los adultos cargamos energía como los niños, pero podemos observar a los niños que a lo mejor empiezan a cargar y hacen un berrinche, lloran y qué sé yo, y a los 2 minutos están con las lágrimas que todavía no se les secaron y están jugando y matándose de risa. sí, Y sí. nosotros, por un montón de condicionamientos sociales, no lo hacemos, y si lo hiciéramos estaríamos en el manicomio probablemente, o presos. Sí, sí, seguro. Entonces estas técnicas están diseñadas específicamente para poder transformar la energía del cuerpo, para volverla más vital, para más brillante, más joven, para hacer mover la sangre, el oxígeno que está estancado en las tensiones musculares, en las contracturas musculares crónicas. Sí. Y muchas veces hacemos lo mismo que hacen los niños, o sea, muchas técnicas son parecidas, pero lo hacemos en un espacio de contención y siguiendo específicamente esa técnica, porque si no se hace así, no tiene el mismo efecto. Y esto es algo No, continuo, porque descargar las emociones, las responsabilidades de la vida adulta, un montón de cosas, es como que hay que todo el tiempo vaciar, digamos, el cuenco. Por eso la uso, porque es una técnica. A ver, uno puede descargar energía y emociones de muchas maneras, con muchas técnicas, sí, pero seguro. yo he probado un montón y por lo menos para mí esta es la más rápida. Está bien, está bien. O sea que vos lo tomás como una descarga emocional, Sí, sería en cierta exactamente. forma, Sí, descarga emocional. Bien. sí. Eh, y Mueve la es- energía del cuerpo enseguida. O sea, sí, mueve la sangre, el oxígeno enseguida. Y sí, son descargas emocionales. sí, te agota también. Te termina Puede agotando. ser, sí, o te dan, Sí, te dan energía también. Depende qué técnica se use y cuándo. Sí, claro, depende. sí, sí. Está bien. Eh, estoy hablando que vos creaste el Tantra Body. Sí. Y querés explicarle a la gente cómo, ¿Qué es Tantra de dónde Body? sale y por qué Tantra Body. El Tantra Body me salió de casualidad, esas cosas que se van como quien inventó la lamparita. El Tantra Body es porque siempre trabajé con el cuerpo, o sea, como expliqué al principio, profe de Kung Fu, me encanta entrenar frente al mar y he hecho de todo, desde rollers hasta natación, hasta un montón de cosas, porque siempre me gustó el deporte, mis padres también eran deportistas y siempre lo hice desde un lugar de necesidad y de disfrute, o sea, no de como fitness. Ahí está, Fitness, no sí. fitness, como No, que está buenísimo, ¿eh? Es re lindo, no digo que no, pero sí, digo, sí. siempre yo lo hice una cuestión de descarga, de necesitar esa descarga, de necesitar ese arte. Es como, para mí es una meditación. Yo vuelvo de correr y soy amor y paz. Y si no voy a correr, no se crucen. No digan amor y Hace paz. mucho Sí, bioenergética u otra cosa. De tanto practicar diferentes actividades, me empecé a darme cuenta, a integrar sin querer el tantra al cuerpo, a los movimientos del cuerpo, al estiramiento, la respiración esa también, que es la respiración de la pileta, que alguna vez la debo haber enseñado también en las redes. sí. Fui combinando todo eso en el cuerpo sin querer, hace como, ya no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero más o menos unos 3 años y pico, y me di cuenta cómo se movía la energía del cuerpo, el placer que se sentía, incluso cuando yo elongaba en Kung Fu, nunca me fue fácil elongar,
esta cosa que te dicen, viste cuando estás en el gimnasio que te hacen así como... Dale un poquito Y, más. sí, y no funciona. No funciona porque el músculo, igual ahora ya está certificado que eso no funciona. Cuando yo empecé hace 1000 años, era la forma para elongar esa. Sí, sí. A mí me costaba mucho elongar. Y un día me lo propuse cuando era mucho, mucho más joven. Y empecé a descubrir que soltando la panza, que dejando llevar, que el cuerpo sí o sí va para abajo, que lo que uno tiene que hacer es esperar y soltar la panza, que es lo primero que se pone duro. Entonces, uniendo toda esa experiencia que tenía física, más en el tantra, la exhalación, la respiración, el placer, el disfrute, se fue generando un método que llamé Tantra Body, y que para mí no hay vuelta atrás. Hay un poco de cada cosa, un poco a veces hacemos, depende de la clase, un poquito sale un poquito de Kung Fu en los animales, sale un poquito de Qigong, sale un poquito de Tai Chi, sale un poquito de todo, pero siempre desde el lugar del Tantra. El estiramiento, la elongación. Para aquellos que no lo conocen, se ve como si fuera yoga, pero la experiencia interna es completamente distinta, porque la respiración que usamos es completamente distinta. Y básicamente lo que hacemos es dejar que el cuerpo nos mueva a nosotros y no nosotros al cuerpo. Y eso también es muy interesante. Y es muy intensa la experiencia, hay mucha intensidad, por eso es importante también exhalar, ¿o no? Que hay como... Bostezo, hay de todo. La verdad que las veces que lo he hecho, es más, lo hago cuando lo hago fuera, que lo hago grabado, para mí también. O sea, llega un momento que solamente sentarme y empezar a respirar, ya empiezo a bostezar. O sea, como que el hecho de solamente centrarse en ese ancla que vos decís y empezar a respirar, ya empezar a alargar y a bostezar. Y cada vez que haces un ejercicio y te moves, y otra vez el bostezo, y bueno, y el hecho de poder expresarlo, de sacar por la voz, sacar esa emoción y también decirlo, también hablar, gritar o expresarse de tal forma para liberarse un poco de todo eso. Sí, sí, por eso, no sé, vos cómo lo describirías con todo lo que hiciste antes y que yo... Me interesa escuchar de alguien cómo se ve desde afuera, porque si alguien viera los videos diría, esto es como yoga, pero no es yoga. Pero la experiencia interna es distinta. A ver, desde el vamos que cambia ya la postura de uno. Si vos me decís, tenemos que relacionarlo con el yoga porque es algo similar, por las posiciones, ya desde el vamos, el momento de sentarse y empezar a meditar o hacer una pequeña meditación, ya cambia. Porque yo he hecho meditaciones en momentos de yoga, muy poco, pero he hecho, y no liberás. O sea, como que te estás tratando de meditar y que esos pensamientos que te vienen no te vengan, nada más. En cambio acá, ya el hecho de empezar a respirar y la respiración es diferente, ya te empieza a liberar de a poco. Y después, bueno, yo elongación cero, o sea, estoy re duro, pero el hecho de yo qué sé, el otro día hice el ejercicio de las caderas, que estamos en 4 y las caderas van hacia un lado y hacia otro, y uno tiene la mirada hacia el frente, y ya ese ejercicio, ya como notás una sensación en el cuerpo, no es algo normal, un estiramiento, una elongación, es como diferente, como que todas las emociones se rigen en un punto donde está el problema. Vos cuando decías, bueno, por ahí van a sentir algún cosquilleo o algo en la zona genital, o cuando decís, bueno, traten de liberar el ano para que esa emoción también surja, todas esas cosas que vos decís, no la ves en otro lado, o no la escuchás en otro lado. No se te habría ocurrido. No, jamás. Primero jamás se te había ocurrido de que libera el ano. O sea, nadie me va a decir eso. Pero es buenísimo, porque si vos lo pones a pensar, ya desde nosotros caminando, vamos siempre conteniendo. Yo ahora que estoy viendo la bioenergética y veo a la gente caminar, si la gente no mueve las caderas, o sea, la gente está rígida. Y cuando la ves parada, tiene las piernas, algunos hacia atrás ya, por de la tensión que lleva. Entonces, como que ves diferente ya todo y empezás a notar ciertas cosas sutiles, y cuando te relajás,
cómo liberás esos bloqueos, que decís, hombro y cadera, cómo se empieza a liberar y como te sentís diferente. O sea, y ya tenés un pensamiento diferente, porque esa liberación te ayuda mucho. Y las clases de Tantra, que he tenido de Body Tantra, uno termina y la verdad que es, no sé si es como una meditación dinámica, pero es un goce después de terminar eso. ¿Porque por fin terminó o porque...? Por un lado, Un sí, poco y un poco. sentí los tendones que te tiraban de atrás de la rodilla y decís, la puta que ¿por qué estoy haciendo esto? Que eso también es la liberación, por ahí a veces lo digo, pero bueno, no importa, está bien, es el momento. Pero no, es de los dos lados. O sea, por un lado porque decís, bueno, ahora puedo relajar un poco, y el otro lado es no sé, una liberación de emociones. Y como que te sientes más liviano. Yo me siento más liviano después de terminar una clase, que no me pasa, al contrario, yo que sé, una clase de Tai Chi, que es todo movimiento, pero tenés que estar pensándolo. Acá no lo pensás, acá lo haces, y el cuerpo fluye, mucho más, no sé, más sutil, más al cuerpo. La mente directamente no aparece. Aparece cuando tengo que cambiar de posición, nada más. Sí, yo creo que la diferencia ahí justo entre el Tai Chi justo es meditación en movimiento. Pero la diferencia a lo mejor es que tiene ya movimientos preestablecidos, entonces uno al Ah, principio sobre todo trata de hacer los movimientos. Acá a lo mejor digo, bueno, movemos el cuello y dejo que el cuello vaya a su ritmo, a su tiempo, entonces el que manda es el cuello ahí. No es claro. que Sí, sí, uno pone una técnica, sino que el cuerpo le dice a dónde ir. seguro. Y eso es muy interesante porque cuando uno hace tantra body y ponele días seguidos, a lo mejor, no sé, yo tengo determinada elongación, pero cuando hago tantra body, lo hago como lo estoy haciendo desde un lugar, es energético el tantra body, como lo hago desde ese lugar energético, Sí, a sí. lo mejor no llego como hubiera llegado en una elongación común o estirándome o haciendo un esfuerzo. No, es más, yo no lo veo como una práctica de ejercicio. Mm, Lo veo como otro tipo de cosa, como diciendo, bueno, no llego a la postura o no llego a donde tengo que bajar, pero estoy haciendo algo porque me siento bien haciéndolo. mm, No estoy buscando la elongación. Si se da la mm. elongación, se da la elongación porque lo practiqué Claro, mucho. Pero el hecho de no frenarse porque no pudiste llegar, que por ahí en yoga puede pasar, que tenés que ir cada vez llegar a más postura, es como liberador, como diciendo, bueno, es como el tantra, como decís vos, es eso. O sea, vos natural. vas, das, natural, das hasta lo que puedes dar, nada más. Qué bueno. Bueno, ya te quiero dando clases de Tantra Body pronto. Ya vamos a hacer algo Hace acá, muchas clases. acá en Bahía, sí, sí. Dale. Bueno, Romy, no sé si querés decir algo de lo que tenés a futuro para hacer. Yo sé que mañana tienen Mañana el tantra tenemos el masculino. taller de hombres. Sí, el Sí. taller de hombres está muy jugado para los que se quieran inscribir, pero es muy, muy lindo y muy fuerte también. Incluso para mí, a veces no sé cómo hacer para mantenerme, que no intervenir en la energía de los hombres, porque a ustedes cuando se los sacude sale ahí como se despliega como Oh, una energía tremenda, re fuerte, y más que sí, sí, hacemos, una de las meditaciones que vamos a hacer es la meditación dinámica, así que se, se potencia ahí la energía. Así que bueno, ahí sí, sí. tenemos eso y seguimos dando el instructorado de Tantra, las clases de Tantra Body que las hacemos presencial y también las grabamos porque hay gente que las quiere ver online o no puede en ese tiempo. Sí se Mm, puede hacer por Zoom, que lo estamos incorporando por voz, porque hasta ahora sí. la gente prefiere verla grabada o lo que sea, así que también esa está siendo una posibilidad. Y siempre nos Está bien. vamos como amoldando en el trabajo, vamos haciendo lo mejor y perfeccionándonos cada vez más. Mm. Y la gente, si quiere inscribirse en mi instructorado de Tantra, puede ser Busca cualquier Tantra persona. Vitalidad, cualquier persona. Hay un No, cuestionario que llenar. no cualquiera. Ahí dice Marce, ¿cómo me puede escribir?
Para el que quiera hacer el instructorado de Tantra tiene que llenar un cuestionario de aplicante, pero bueno, consulta ahí en Tantra-Vitalidad. Y las chicas, seguramente Julieta, va a mandar un cuestionario aplicante que tiene 30 y pico, nunca me fijé cuál era el final de esas preguntas, No. pero si realmente la persona quiere estudiar, las va a contestar y las va a contestar con gusto. Y además contestar esas preguntas sirve para comprender también por qué, si uno realmente quiere estudiar Tantra y comprender por qué uno quiere estudiar Tantra, o sea, es muy bueno. Vos lo llenaste, ¿cómo fue para vos? Sí, para mí fue, nada, contar mi vida casi, porque creo que algunas cosas no dije, pero el resto yo dije, además, como que las preguntas te hacen responder algo más puro, algo más real. Es como que te compenetras con la pregunta, a ver, obviamente si estás interesado en hacerlo, como que Que esas son las personas que buscamos, por eso no cualquiera exactamente, puede estudiar, no y menos cualquiera, por eso. conmigo, que tengo el linaje de la No, no, maestra no, que no, hacía así. Pero no. Además, después de escuchar ciertos instructores de Tantra, cosas que hacen, es preferible hacer un cuestionario bastante extenso. sí, Pero sí, las respuestas, digamos, que te llevan a vos responder más, serían, no verdad, pero más comprometido con la pregunta. Entonces vos respondés y te da placer responder, porque vos decís, bueno, del otro lado va a leer a alguien esto y va a entender que yo quiero hacerlo. Entonces cuando yo me acuerdo, mandé el cuestionario y digo, bueno, que sea lo que tenga que ser. O sea, yo expresé todo y lo que sentía. Además, las preguntas no son a qué te dedicas o qué haces, sino que van más profundo las preguntas, no son tan sí, simples. como por qué querés estudiar Tantra, cosas así, tu fecha de nacimiento también vemos, yo ahí me tomo el trabajo, por eso tardo unos días en leerlos, porque a veces tenemos varios y cada cuestionario es un trabajo, Porque entonces yo me tomo el trabajo. vos haces que la carta natal, ¿no? Hago las cartas natales, veo cuál es su energía, si la persona está enfocada con lo que quiere, cuál es el potencial de la persona, a nivel energético. Después, Sí, cada uno con esa energía hace lo que... obvio, seguro. Y en el caso, aviso, en el caso de la gente que o no quiere hacer el instructorado o se le devuelve el cuestionario aplicante, a veces hay personas que se les repregunta algunas cosas, otras que no. Y otras que a lo mejor después de leer el cuestionario me doy cuenta, ya con tantos años que tengo de experiencia, que se les dice que empiecen con los ciclos de vitalidad. Empiezan con los ciclos de vitalidad por donde van atravesando un proceso más personal, porque comprometerse en un instructorado también es comprometerse a estudiar, a hacer las meditaciones, o Exactamente. sea, vos ya sabés que lleva tiempo. Sí, sí. Entonces ha pasado que a alguien yo le digo, mira, en vez de empezar por estructurado, empezar por un trabajo individual y después vemos a dónde nos lleva esto. Y hacen eso, empiezan los ciclos de vitalidad y cuando ya más o menos está ahí aceitado, entran en el instructorado. Hay gente que a lo mejor descubre que estudiar un instructorado no es lo que le interesa, que solo el ciclo de los ciclos de vitalidad o aprender de manera así más personalizada es lo que le gusta, porque hay gente que no le gusta mucho la estructura o eso. Entonces, bueno, sepan que tienen esa opción. Está bien. Y el instructorado son 10 módulos, si no me equivoco, ¿no? Sí, 10 módulos, 10 que como módulos. ya sabrás vos, lleva tiempo también. Lleva Lleva tiempo. tiempo, sí. Lleva Las tiempo porque todos clases, tienen un trabajo práctico que hacer y la mitad es experiencia, es decir, que tienen que practicar cada meditación que vamos viendo 3 veces como para tener una experiencia variada, porque sí. no sé, hay gente, por ejemplo, que me ha dicho alguna vez como, no, pero yo esa meditación ya la hice. Sí, bueno, pero no. No, Porque conmigo no. o sea, no, vos no. No, normalmente es la gente que no sabe realmente lo que es el tantra. No, Y y además que tampoco a mí no llega después. no, y no la hizo Porque con vos, porque por ahí lo hizo con no. otro. Sí, además las meditaciones bueno, esto lo sabes vos, o sea, las haces una vez
y la experiencia es completamente distinta y la estructura de la meditación a lo mejor es la misma porque no deja de ser una estructura, pero la experiencia es completamente distinta. Entonces a mí si alguien me dice, che, Romina, venite, hagamos una meditación Kundalini, y yo la voy a hacer y ya ni cuento cuántas veces hace que la hice. Claro, pero no es que digo, bueno, yo ya la hice y ya está. ¿Por qué? Porque siempre es distinta. Siempre es una experiencia distinta porque va a depender de cómo esté yo. Siempre estamos distintos. Emocionalmente, seguro, sí. Sí, además que uno, lo digo experiencia propia, uno haciendo la meditación una vez, vos tenés que estar viendo qué viene ahora, qué tenés que hacer, si estás viendo el video, a ver qué está haciendo, o te tengo que mirar a ver qué estás haciendo, a dónde fuiste, la música. En cambio ya las otras dos, ya la tercera lo haces. De última, si se te pasó algo y seguiste, pero igual la música te va marcando, sí o sí, el ritmo, y te va marcando el proceso que va llevando en la meditación. Y en mi experiencia, las meditaciones dinámicas son otra cosa. Es otro tipo de meditación. Otro descubrimiento. Otro descubrimiento. Yo que vengo a la meditación tradicional, y la meditación dinámica es como que creo que es la única meditación, hasta ahora, de mi opinión, que te libera la cabeza, que hace que la cabeza no funcione y funcione el cuerpo. Es la única meditación lo que pasa que la cabeza, como digo siempre, la mente y el cuerpo no son dos cosas distintas. Nosotros hablamos como si fueran dos cosas porque en nuestro lenguaje es mejor explicarlo así. Pero es como vos dijiste antes, si vos te sentís aliviado o te parás distinto, vas a pensar distinto. Entonces ahí vemos cómo está relacionado una cosa a la otra. Creemos que no en nuestro mundito, pero sí está relacionado. Sí. Entonces, la sabiduría de Osho también al diseñar esas meditaciones fue justamente que en Occidente estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que nos gusta estudiar y que hacer esto, que lo otro, que necesitamos meditaciones donde podamos primero cansar al cuerpo, moverlo, y cada meditación es distinta para llegar a ese estado donde la mente no tiene por qué accionarse, porque la mente se activa cuando tiene un problema que resolver. Entonces si hay una tensión, si hay algo que le molesta, ahí empieza a hablar. Murmullo. Claro, pero si el cuerpo está relajado, es como cuando, no sé, salen a correr una maratón, vuelven, no tienen ganas de pelear con nadie tiene ganas de pelear. Sí, mi amor, tenés razón en todo, te amo, sos re sabio, ¿o no? Y bueno, sí, ya no tenés más ganas, o sea, es que no hay, ya está cansado el cuerpo, está cansado. Entonces hay paz mental. Claro, sí, no querés usar la cabeza ya el cuerpo ya se cansó. Pero sí. Bueno, Romy, nada, ya creo que ya por ahora ya hay mucha información para la cabeza. Así que bueno, te agradezco primero por ser mi instructora, que me viniste al pelo en este momento. Gracias por ser mi alumno. Me siento honrada, por eso estoy acá. Y después gracias por haber aceptado el vivo, que no es para cualquiera aceptar un vivo en estas condiciones. Así que nada, mi agradecimiento es infinito. Y bueno, para la gente que quiera hacer algo diferente, la tiene Romina, ahí yo voy a dejar después en las redes, voy a dejar los mails, los teléfonos por si quieren comunicarse, así se pueden comunicar con Romina. Dale, si están en Bahía, se pueden comunicar con Enzo directamente. Exactamente. Que está ahí armando un centro, ¿no? Y estamos en eso, estamos armando un centro. Dentro de poco vamos a hacer varias cosas. Y bueno, por eso. Así que te pueden empezar a buscar a vos para que les enseñes algunas meditaciones. Exactamente. Ya vamos a empezar con un taller. Ahora el sábado empezamos con un taller de meditación. Buenísimo. Bueno, Romy, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Que tengas un lindo día y nos vemos pronto. Gracias. Chao.